Aquí está el proceso de separación. Tienes tu alimentación, el F es el flujo molar de la alimentación. Esta alimentación está a una presión, P sub F, y está a una composición Z sub I. Esta corriente de alimentación va a pasar a un tanque separador. Seguramente antes del tanque debe haber una válvula. El objetivo de la válvula es bajarle la presión. Ustedes saben que cuando todo fluido que pasa por válvula sufre un proceso de estrangulamiento, ¿no? Y como consecuencia de eso la presión se reduce y también la temperatura. Entonces el fluido pasa por la válvula y pierde presión. En el tanque separador pues se separan las dos fases, la gaseosa y la líquida. Entonces tengo un producto vaporizado y tengo un producto condensado. El producto vaporizado tiene un flujo, en este caso un flujo molar B y una composición Y, mientras que el producto condensado tiene un flujo molar L y una composición X. Todo esto para mí vendría a ser ahora el separador. Todo este es mi sistema de separación, ¿no? Aquí estamos enfocando el punto de vista termodinámico, ¿ya? No estamos enfocándolo desde el punto de vista de la mecánica de fluidos ni de la transferencia de materia, para hacer el detalle de qué es lo que está pasando aquí adentro. Desde el punto de vista termodinámico es bien simple esto. Tengo una alimentación, ingresa a un proceso de separación, no sé qué componentes, qué materiales, qué elementos hacen posible eso, y el resultado son dos corrientes. Pero estas dos corrientes están en equilibrio, es decir, que esto está en equilibrio con esto. Por lo tanto ya se vuelve un problema de termodinámica. Balance de materia total, toda la materia que ingrese es igual a la suma de estas dos corrientes. Balance de materia por componente, tengo aquí la entrada del componente I, la salida del componente I en ambas fases. Tengo la constante de equilibrio para el componente I, que es la relación de composiciones, y esta constante ya sabemos cómo se puede calcular. Lo puedes calcular con la ley de Raoult, con la formulación gamma phi, con las ecuaciones de estado, y si son gases disueltos, entonces con la ley de Henry. Eso va a depender de qué sustancia sea la que estás tú analizando. O sea, ahí tú tomas la decisión de qué modelo utilizar. Con esta constante de equilibrio y este balance de materia por componentes y el balance de materia total, es decir, combinando estas tres ecuaciones, puedes llegar a una ecuación de este tipo, en donde puedes calcular la composición del condensado y la composición del vapor. O sea que ambas composiciones tú las puedes calcular a partir de esas expresiones. Pero aquí hay un problema. A ver, vamos a suponer, quiero calcular la composición del condensado. ¿Ya? ¿Qué necesito? La composición de la alimentación. Ahí no hay problema porque se supone que esta información tú deberías conocerla, ¿no? Tú deberías saber qué cosa vas a alimentar a tu proceso. Así que este dato seguramente lo conoces. ¿Qué más? Necesito la corriente de alimentación. Igual, este dato también se supone que debes conocerlo. Muy bien. ¿Qué más? Necesito conocer cuánto vapor se está produciendo aquí. Ahí tengo un problema. Yo no sé cuánto vapor se produce. Es más, este flujo de vapor es una incógnita. Igual, este flujo líquido también es una incógnita. Estos cuatro son incógnitas. A mí lo que yo busco saber es cuánto vapor produce, cuánto líquido se produce, cuál es la composición del vapor, cuál es la composición del líquido. Eso no son mis incógnitas, son estas cuatro. Entonces, este dato no lo tengo. ¿Y la constante de equilibrio? Bueno, la constante de equilibrio, ¿cómo se calcula? No con esta ecuación, porque acá necesitas la composición, que es justamente pues lo que no tienes, bueno. Pero esta constante tú sabes que lo puedes calcular de otra manera. Tú lo puedes calcular a partir de la formulación gamma phi, con los coeficientes de actividad, con los coeficientes de fugacidad. Hay otra con la presión de vapor. Eso se calcula con esos modelos. Pero todos esos modelos necesitan de algo, de la temperatura, la presión y la composición. Entonces esto tampoco se puede calcular, al menos por ahora no se puede. Entonces para yo obtener la composición del líquido necesito saber estas dos. Estas dos son incógnitas, este flujo de vapor y esta constante de equilibrio. Para la fase gaseosa igual, este dato es conocido pero este no, este tampoco. Otra vez el flujo de vapor y la constante de equilibrio. ¿Y qué hacer entonces? Hay una forma de resolver esto. Sabemos nosotros que si sumamos todas las composiciones de la fase gaseosa, la suma debe dar 1, ¿no?
Y si sumas todas las composiciones de la fase líquida, pues la suma debe darte 1 también. Y si restas ambas sumatorias, pues debe darte 0. Esto se convierte en una función no lineal que lo puedes resolver. ¿Cómo así? Si tú reemplazas toda esta ecuación y, lo reemplazas dentro de esta sumatoria, y toda esta ecuación x, lo reemplazas en esta sumatoria, y haces un pequeño arreglo entre las dos sumatorias, el resultado va a ser este. Ya, aquí, bueno, yo he cometido un error. Aquí no debería ser f, esto de aquí. ¿Ya? Esto está mal. Este sí está bien, este es f, que es el flujo molar de la alimentación. Pero este de aquí, f, no, esto está mal. Este es una f minúscula. Esta es una función que es igual a 0. Una función. Lo que pasa es que si tú revisas el libro de Smith Van Ness u otros libros, le ponen f mayúscula. Ese es el problema. A veces la nomenclatura me complica un poco aquí. Para sistemas binarios, esta expresión que está aquí se reduce a esto. Para un sistema binario, esto, haciendo reemplazando, haciendo un poco de aquí, se reduce a esto que está aquí. Es decir, que si estás trabajando, procesando una mezcla binaria cuya presión es esta, una presión que es alta, es un líquido que está a alta presión, y lo sometes a un proceso de evaporación instantánea, vamos a suponer que esta presión del sistema, del proceso de separación, es este que está aquí, entonces lo que vas a obtener son estas dos corrientes con esta composición. Eso lo puedes sacar con el diagrama, Entonces, ¿para qué las ecuaciones? Es que eso es cuando tienes un sistema de 3, 4, 5, 6 componentes. Cuando tienes un sistema multicomponente ya no lo puedes sacar con el diagrama, pues. Ahí sí tienes que aplicar los cálculos. Bueno, en este caso, si es un binario, lo puedes resolver así. Si por el contrario estás trabajando con un diagrama composición, como el que está aquí, por ejemplo, la composición gaseosa con la composición líquida, esta es la curva de equilibrio, entonces esto lo puedes resolver de esta manera. Esta ecuación de aquí se convierte en una ecuación de este tipo. Es cuestión de despejar nada más y se convierte en una ecuación de este tipo. Esta expresión Q está relacionada con la fracción condensada. Este es el flujo de vapor y esta es la alimentación. Por lo tanto, esta es la fracción vaporizada. O sea, es este que está aquí, la fracción vaporizada. ¿Cuánto vapor se está vaporizando? 1 menos Q es la fracción vaporizada. Por lo tanto, Q vendría a ser la fracción condensada. Es decir, cuánto de la alimentación se está volviendo líquido. Todo esto lo puedes llevar a este tipo. ¿Quién necesita saber? La fracción condensada y la composición de la alimentación. Si conoces esa información, entonces tú puedes trazar esta línea. Esta línea que ves aquí es producto de esta ecuación. A partir de la composición de la alimentación, trazas esta recta basada en esta ecuación hasta que se intersecte con la curva de equilibrio. Cuando se intersecte, vas a tener la composición tanto de la corriente gaseosa como de la corriente líquida. Entonces, para conseguir esta separación, tú necesitas bajar la presión de la alimentación hasta una presión que te lleve dentro de la región de coexistencia, como lo que ven ahí. Porque si no haces eso, no vas a conseguir la separación. Por ejemplo, vamos a suponer que tú dices, voy a bajar la presión, pero solamente hasta este punto. Fíjate que este punto de presión está justo en la curva del punto de burbuja. Si tú bajas la presión de esta alimentación en tu tanque separador, pero solamente hasta este punto, ¿qué es lo que vas a obtener? Solo vas a obtener una corriente líquida. No se va a formar nada de vapor. El líquido que va a salir del tanque separador va a tener la misma composición de la alimentación. En otras palabras, no has separado nada. Lo único que has hecho es bajar presión nada más. Si ese era tu objetivo, bueno, está bien, ¿no? Pero si tu objetivo era separar, pues no vas a conseguir separación. ¿Por qué? Porque no le bajaste lo suficiente a la presión. ¿Eso cómo se traduce aquí en este diagrama de composiciones de equilibrio? Bueno, se traduce que cuando tú bajas la presión y el resultado es un líquido saturado nada más, eso significa que toda esta alimentación sigue siendo líquido. Entonces, como esto sigue siendo líquido, ¿cuánto vale esto? Esto vale 1.
O sea que este vale 1, este vale 1, este vale 1. Ya te darás cuenta que se vuelve indeterminado esto. ¿Y eso qué significa? Que la línea de operación de la alimentación es una vertical. Cuando la fracción condensada es 1, es decir, cuando toda la alimentación se vuelve líquido o permanece en fase líquida, entonces la línea de operación de la alimentación se vuelve una vertical. A partir de esta composición trazas una línea vertical hasta la curva de equilibrio y tienes el líquido que se ha formado. ¿Y qué composición tiene ese líquido? Pues el mismo que la alimentación. ¿Qué pasa si más bien lo voy a bajar bastante? La presión la voy a bajar tanto que lo bajo hasta aquí, hasta la curva de punto de rocío. Si haces eso, ¿cuál va a ser el resultado? Que no vas a tener una corriente líquida. Toda tu alimentación se va a vaporizar. ¿Y cuál va a ser la composición de ese vapor? La misma composición que la alimentación. Aquí nada se ha condensado, todo se ha vaporizado. Si nada se ha condensado, significa que este Q vale 0, porque nada se ha condensado. Entonces esto vale 0, este vale 0 y este vale 0. ¿Cuál es el resultado de eso? Una línea horizontal. Cuando toda la alimentación se vaporiza, esta expresión te da una curva horizontal. Entonces tú desde a partir de la composición de la alimentación trazas una horizontal hasta cortar la curva de equilibrio, y esa es la composición, pues obviamente, del vapor, que es la misma, ¿no? Que los procesos de evaporación entonces se pueden desarrollar únicamente bajando la presión, ¿no? No necesariamente, porque si te das cuenta, hasta aquí todo lo que se ha hecho para analizar cómo es este proceso de separación está basado únicamente en el balance de materia. No sabemos qué es lo que pasa a nivel energético. Si tú quieres hacer un análisis también energético de un proceso de separación, pues tienes que incluir los balances de energía. Eso va a ser muy importante. Y muchas veces aquí lo que se hace también es calentar la mezcla antes de ingresar al proceso de separación. Si se calienta la mezcla, entonces estamos hablando acá de un sistema de intercambio de calor para la corriente de alimentación. Esto va a traer consigo un ingreso de energía, ¿no? Pues si tú calientas la mezcla, es como que estuvieras ingresando energía a tu sistema. Recuerden que ahora mi sistema de estudio es todo esto. Todo esto conforma mi proceso de separación. Lo voy a calentar, le bajo la presión y lo voy a separar. Para el balance de energía vas a necesitar, además de conocer cuánta energía le estás agregando aquí, vas a necesitar conocer la entalpía de la alimentación, la entalpía del vapor y la entalpía del líquido. Y recuerden que esas dos corrientes están en equilibrio. Un balance de energía para este sistema estaría dado por esta expresión. Al sistema, ¿qué energía está ingresando? Está entrando la energía que proviene con la corriente de la alimentación, es decir, su entalpía multiplicado por su flujo. Es la energía que ingresa al sistema, más la energía que ingresa aquí en estos sistemas de intercambio de calor. Eso va a ser igual a la energía que sale en la corriente vaporizada y la energía que sale en la corriente condensada. Por eso es importante tener las entalpías tanto de la fase gaseosa como de la fase líquida. Con un diagrama de entalpía composición, tú puedes determinar no solamente la composición de las dos corrientes, sino también las necesidades energéticas para poder desarrollar un proceso de este tipo. ¿A qué me refiero con necesidades energéticas? Determinar cuánta energía tienes que adicionar. Estas son las composiciones de equilibrio: la composición gaseosa y la composición líquida. Las composiciones de ambas corrientes. Estas son sus entalpías: la entalpía de la corriente gaseosa y esta es la entalpía de la corriente líquida. Este vendría a ser el punto de alimentación, la composición de la corriente de alimentación y la entalpía de esa corriente. Esta alimentación ingresa al sistema de separación y se producen las dos corrientes, pero para que eso ocurra se necesita agregar energía. La pregunta es: ¿cuánta energía debería yo agregar aquí al sistema para que se produzca esa separación, cuyas composiciones van a ser estas? Ese es justamente este término que está aquí. Y eso lo podrías calcular a partir de una ecuación de este tipo, donde necesitas las entalpías tanto de la alimentación como de las corrientes líquido y vapor,
y además de los flujos, ¿no? La fracción condensada, por ejemplo. A partir de esa información, tú podrías determinar el flujo de calor que se requiere alimentar a ese sistema. Por eso que para hacer un diseño de un proceso de separación de este tipo, no es suficiente con que tú puedas determinar las curvas de equilibrio, es decir, en caso de un sistema binario, tu diagrama de equilibrio líquido-vapor. No es suficiente con eso. Además necesitas saber calcular las entalpías de esas corrientes en equilibrio, tanto en la fase gaseosa como en la fase líquida.